Hola Iglesia, Dios te bendiga, bienvenidos, todos son bienvenidos esta noche, una vez más como cada día domingo en nuestro canal de YouTube, en el tiempo de Palabra Viva. Toda nuestra iglesia en la región de Valparaíso, en Rancagua y también aquí en Santiago. Y todos nuestros amigos que se conectan hoy día desde distintos lugares. Hoy día cerramos ya esta serie que ha sido de bendición titulada Mantente Firme. Así que hoy día, última semana, vamos a dar el cierre, el último mensaje, el último sermón. Vendrán nuevos mensajes en las próximas semanas, otras series que vamos a tener, todo con el propósito de seguir edificando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Así que quiero que te prepares ya, si estás ya listo ahí, preparado en tu lugar, en tu casa, en familia, como estés y donde estés, a que me invites, te invito a que me acompañes, a que vamos a nuestra última parte de esta serie, Mantente Firme. Hoy día hablaremos y cerraremos con el título Mantente Firme en el sufrimiento. Así que vamos ya de lleno a nuestro versículo bíblico que está ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Nos hemos profundizado en esta primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes de este primer tiempo, ¿cierto?, de la iglesia. Así que Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, con la ayuda del Señor. Si lo tienes ahí, muy bien, acompáñame a la lectura. Dice así en el nombre de Jesús. Dice: queridos amigos, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, dice, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Amén. Bien. Hasta aquí hemos visto tres partes importantes de esta serie. Hemos hablado acerca de la esperanza, esta nueva perspectiva de esperanza. Hemos profundizado en la santidad que llama el apóstol Pedro a la iglesia en estos momentos difíciles que vive la iglesia en ese contexto. Y también hemos enfatizado, y a partir de este mismo contexto en donde vive la iglesia persecución, Pedro llama a que la iglesia recuerde y que viva y se pare en la identidad de Cristo, en la identidad que Dios ha entregado a su pueblo. Y hoy día podemos reunir estas tres enseñanzas y entender que estas tres enseñanzas forman parte de enseñanzas necesarias e importantes para preparar al creyente para las situaciones de sufrimiento, para los padecimientos y para las pruebas. Ahora, ¿por qué hablamos de sufrimiento? Todos alguna vez tendremos que sufrir. Todos alguna vez hemos sufrido. ¿Alguien está sufriendo alguna situación hoy día? ¿O en algún momento tendrá que atravesar sufrimiento? Y el sufrimiento es una realidad que debemos afrontar con firmeza y con esperanza. Pedro está hablando al creyente en este contexto tanto judío como gentil, lo decíamos la semana pasada. Y para los judíos, la persecución era algo que ellos ya habían experimentado históricamente. Sin embargo, para los gentiles, esta experiencia de persecución probablemente no era tan cercana.
Y por lo tanto, Pedro está escribiendo al cristiano que eran dentro de ellos gentiles y tenían que tratar de ayudarlos a que comprendieran lo que era el sufrimiento real, auténtico y directo. Recordemos que la iglesia, como lo decíamos desde el primer mensaje, está siendo ferozmente perseguida. Ahora, nunca será fácil ser cristiano. Y la vida en sí misma traerá también sus propios sufrimientos. Entonces, es necesario estar firmes con estos principios de fe que nos afianzarán, que nos dejarán con nuestros pies firmes para atravesar en fe estos momentos. Y hoy día quiero resaltar 3 aspectos importantes de este tema en el cierre de nuestra serie. A partir de lo que Pedro está escribiendo en estos versículos del capítulo 4, podemos desprender algunos aspectos que son importantes para todo cristiano, para todo miembro de la iglesia, para toda persona que ha decidido vivir la fe de nuestro Señor Jesucristo. El primer aspecto que vemos en estos escritos es que Pedro dice: no se sorprendan. Como primer punto el día de hoy, debemos entender que la prueba o el fuego de la prueba, como dice el apóstol aquí Pedro, no es algo que el creyente debería sorprenderse. Él dice: no se sorprendan. Pedro comienza esta sección advirtiendo a los creyentes que no deben sorprenderse del fuego de la prueba que viene a ellos en el versículo 12. El sufrimiento no es algo extraño en la vida cristiana, sino que es parte del proceso de purificación y fortalecimiento de la fe. Quiero darte una noticia, amigo, amiga, amada iglesia. No por ser cristianos los problemas desaparecen. Pero la diferencia es que tenemos una nueva perspectiva de estas situaciones. Y estas son la oportunidad para que nuestra fe en Dios sea visible, sea manifestada, se dé a conocer. Cuando estamos en un proceso de aprendizaje o de crecimiento, es inevitable llegar a la prueba. Debe ser lo que tú has recibido, lo que yo he recibido, debe ser puesto a prueba en nuestros corazones, porque la fe debe ser probada, como lo decíamos en mensajes anteriores. La fe debe ser probada. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice que Israel fue probado. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Fíjense lo interesante de esto. Las pruebas revelan lo que hay en nuestros corazones. Para Israel, el desierto fue la oportunidad para dejar ver lo que había realmente en el corazón de su pueblo. Entonces, la pregunta es: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿O qué decimos que hay en nuestro corazón? Pero, ¿qué sale de nosotros cuando somos sometidos a prueba? La Biblia dice en Lucas capítulo 6 que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, de lo que abunda en nosotros. En momentos de dificultad, nuestra boca va a revelar lo que hay en nuestros corazones. Entonces, entendamos algo. Pruebas vendrán, sufrimiento vendrá, pero será la oportunidad para expresar nuestra fe en Dios y para que nuestra fe sea fortalecida. Entonces, el primer aspecto para cada uno de nosotros que debemos tomar
de lo que Pedro está hablando a la iglesia es la fe no debemos sorprendernos de la prueba, no debemos sorprendernos de los sufrimientos que atravesamos como creyentes. Segundo, un aspecto importante de lo que Pedro está hablando a la iglesia, y es, fíjense, las pruebas nos hacen partícipes con Cristo. Las pruebas nos hacen partícipe con Cristo. ¿Qué significa hacernos partícipes de los sufrimientos de Cristo? Cuando somos probados por la fe en Cristo, nos parecemos más a Él. Y no solo por el sufrimiento, también por su coronación y gloria. Déjame explicarte mejor esto que acabo de decir. Y para ser mucho más claro, Jesús no se quedó sufriendo. Por eso no vemos un Jesús en un crucifijo, crucificado con una cara de sufrimiento. Ese no es el Cristo que nosotros hoy día vemos, sino que vemos un Jesucristo triunfante, resucitado, victorioso. Entonces, Jesús no se quedó en el sufrimiento, porque al tercer día resucitó con poder y gloria. Por eso Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, si sufrimos con Él, también reinaremos en Él. ¿Qué quiero decirte en este punto? Cuando en tu sufrimiento, cuando en tus pruebas puedes tener tu fe puesta en Jesucristo, entonces, tal como Jesús padeció en esa cruz, pero esa cruz se transformará en gloria. Tu oscuridad, así como Jesús estuvo en oscuridad en esa tumba vendrá luz y triunfo. Tu oscuridad se transformará en luz y victoria. Tu llanto se transformará en alegría. Amigos, iglesia, escúchame esto. Jesucristo no quedará en deuda con nadie, y su gozo y corona están esperando a toda persona que, contra viento y marea, ha decidido permanecer fiel en sus promesas, en sus palabras y en lo que Él ha dicho para su iglesia. Entonces, las pruebas, los sufrimientos nos hacen partícipe con Cristo, pero no solamente de su sufrimiento, sino que también de su coronación y gloria. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso entender esto! Y es lo que está queriendo hablar Pedro a los creyentes que estaban siendo sometidos a persecución, sufrimiento, y le está diciendo, no se preocupen, así como Cristo padeció, pero Él vio el triunfo y la victoria. El mensaje también es esta noche para todos nosotros. Si estás padeciendo, si estás viviendo sufrimiento, si estás viviendo la prueba, no te preocupes. Así como Cristo también padeció, pero al tercer día resucitó, tú también, tu llanto se tornará en alegría, en victoria, en cosecha abundante. Entonces, primero, no se sorprendan de la prueba. Segundo, las pruebas nos hacen partícipe con Cristo. Y tercero, vivamos las pruebas. Si hay que sufrir, suframos, pero hagámoslo como hijos de Dios. Hay una explicación clara aquí de Pedro, en los versículos del capítulo 4. Y tú lo puedes leer después detalladamente. Y es respecto a las situaciones que podemos vivir para el fortalecimiento de nuestra fe, o bien para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y el sufrimiento, y Pedro explica muy bien esto, el sufrimiento como consecuencia de las malas acciones, en esto Pedro dice, no hay gloria. No hay gloria. Quiero repetir eso. El sufrimiento que viene por consecuencia de malas acciones, Pedro dice aquí, no hay gloria. Hay que dejar algo claro, amados hermanos, amigos, el día de hoy. No puedo decir Dios me está probando cuando esa situación ha sido consecuencia de mis propias malas acciones.
Pedro aquí lo deja claro. Eso no es el padecimiento de Cristo. Recordemos que Jesucristo no pecó. Pero aquí él deja claro que las malas acciones no se está refiriendo a eso, eso tiene su propia consecuencia. Entonces, no caigamos en la autocomplacencia que el mundo quiere hacerte pensar y que el enemigo quiere hacer persuadir a muchas personas. Porque cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos, debemos arrepentirnos ante Dios y buscar misericordia. Y Él nos dará una oportunidad de restauración desde un arrepentimiento genuino, que es un cambio de actitud. Pero no disfracemos nuestras consecuencias de malas acciones como la prueba que está hablando aquí Pedro, que genera gloria y que genera ese padecimiento de Cristo, ¿bien? O ser partícipe con Cristo. En cambio, aquí Pedro está hablando del padecimiento que vive el creyente a causa de la fe. Aquí te preguntas, momentos donde te preguntas, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Job seguramente se preguntó eso mismo que tú te has preguntado. ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? Job, un hombre fiel, un hombre justo. Dice la Biblia que Job era un hombre justo. Y así como Job, también él se cuestionó por qué estaba enfrentando esas situaciones. Sin embargo, debemos entender que esos momentos debemos recordar que el sufrimiento no es en vano, sino que es una oportunidad para reafirmar nuestra identidad como hijos de Dios, mantenernos firmes y confiar que, al igual que Job, Dios tiene un propósito y un plan mayor que se revelará a su tiempo. El sufrimiento que viene a fortalecer nuestra fe no solo nos fortalece, sino que también nos acerca a la gloria de Dios y a la bendición que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Entonces, para ir concluyendo este mensaje, me gustaría que pusieran mucha atención a los puntos que hemos dicho el día de hoy. No sorprenderse del sufrimiento. No debemos sorprendernos cuando nos enfrentemos a pruebas y a sufrimientos, porque estas son parte inevitable de nuestro crecimiento en la fe en Cristo. Una oportunidad para que nuestra fe sea manifestada y fortalecida. Segundo, entender que en las pruebas nos hacemos partícipes con Cristo. Sufrimos como Cristo, pero también como Cristo somos partícipes de su victoria y gloria. Tenemos que vivir las pruebas y sufrimientos como hijos de Dios, entendiendo que las pruebas no vienen como una consecuencia de una mala acción, sino por el propósito de Dios para una nueva esperanza. Esto no quiere decir que quienes hayan cometido un error, una equivocación, no haya esperanza. Todo lo contrario, Dios hoy día te abre los brazos para que a través del acto del arrepentimiento, que es un cambio de actitud, podamos comenzar de nuevo. Pero Pedro está hablando de este padecimiento a partir de la fe que tenemos que vivir en la vida y que tiene un propósito en Dios, y que en estos momentos debemos confiar en Dios y persistir haciendo el bien. En medio del sufrimiento debemos confiar nuestras almas al Creador, sabiendo que Él tiene un propósito perfecto. Entonces quiero animarte, y para aplicar este mensaje el día de hoy a tu vida, quiero animarte a 3 cosas. Mantenerte firme en la fe en los tiempos de sufrimiento. Segundo, responder con gozo, con alegría, como lo dice el apóstol Pedro, con alegría
y confianza en medio del sufrimiento. Y tercero, quiero animarte a persistir confiando en Dios y seguir haciendo el bien, como dice la palabra de Dios, hacer el bien, no cansarse de servir, de ser fiel al Señor, porque a su tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado. Amigos, mantente firme en el sufrimiento. Mantente firme. Es el mensaje, es el título de esta serie, pero es un único mensaje. Mantente firme en Dios. Mantente firme en el Señor. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje para la iglesia en tiempos peligrosos. No en persecución física como lo vivía la iglesia del primer siglo, pero sí en una persecución ideológica, en una persecución espiritual que busca que el creyente retroceda, vuelva atrás, se desvíe y se aleje. Hoy día he venido a decirte a través de esta serie de mensajes, y hoy día, en el último capítulo de esta primera parte de esta serie, iglesia, mantente firme en la esperanza, mantente firme en la santidad, mantente firme en la identidad y mantente firme a pesar de los sufrimientos. Te animo, iglesia, y permíteme hacer esta última oración por ti, por tu familia y por todo hoy día lo que puedas estar viviendo, atravesando. Señor, ponemos delante de ti a toda la iglesia, a todos mis amigos, las personas que hoy día han estado conectados a este canal y a esta conexión. Señor, hemos oído tu palabra, Señor, y sabemos que mantenerse firme es una decisión. Y hoy día queremos tomar esa decisión entendiendo que pruebas y momentos de sufrimiento son parte del caminar del creyente. Padre Celestial, hoy día hemos entendido que ese sufrimiento también nos hacemos partícipes de ti, de lo que tú viviste, Señor, en tu carne, pero experimentaste también la victoria y que nosotros, al ser partícipes, también la experimentaremos. Señor, y queremos vivir, Padre Celestial, esos sufrimientos como tus hijos, manteniendo la fe y la confianza de que tú eres nuestro Dios, también en las pruebas. Te pido por la iglesia y que este mensaje haga vida en cada uno de los corazones, manteniéndonos firmes en la fe, manteniéndonos firmes en la decisión de confiar en ti. Te pido todo esto, Padre Celestial. Y si hay alguien, una persona que necesita reconciliarse contigo, esta noche pueda tomar la decisión sin duda de acercarse a ti, porque no hay nada mejor en la vida que tomar la decisión de recibirte en nuestro corazón. Te pido todo esto, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
por